Bien, chicos, continuando este tema, vamos ahora con algunas preguntas al respecto. Y empecemos con esta pregunta. Nos muestra un cuadro, el cuadro es de la balanza comercial, y en la balanza comercial, cuando hablamos, ¿qué significaba? Era básicamente las exportaciones y las importaciones que hacía un país. Entonces, acá estamos reflejados. Y cuando veamos cualquier cuadro, siempre lo vamos a ver en millones de dólares, que es la divisa que generalmente es aceptada en todos lados del mundo. Entonces, analicemos el cuadro. Este cuadro de exportaciones e importaciones es del periodo 2015-2016. Y tenemos un conjunto de 5 proposiciones que vamos a analizarlas. La letra A dice, se estima que las exportaciones en 2016 serán inferiores al 2015. Veamos el cuadro. El cuadro nos menciona exportaciones, productos tradicionales, productos no tradicionales, como hablamos en un momento, importaciones, y hablamos de una clasificación de acuerdo al BCR, bienes de consumo, bienes de insumo y bienes de capital. Y acá viene a ser, digamos, los totales. Luego tenemos 2015 y 2016. En el 2015 tenemos el primer semestre, es decir, un corte a los 6 meses. Y luego a fin de año. El 2016 tenemos un corte en el primer semestre y luego tenemos un proyectado que de alguna manera nos muestra qué es lo que podría ser a esa fecha, exactamente junio de 2016. Veamos exactamente cómo va la cosa. ¿Sí? Se estima que las exportaciones en 2016 serán inferiores al 2015. 2015 las exportaciones, ¿cuánto fueron? 34.236. Y el 2016, 34.834. O en septiembre, 35.299. Definitivamente la cosa no va a menos, va a ir a mucho más. Entonces, no es esta alternativa. Vamos con la letra B. Se estima que las exportaciones no tradicionales en 2016 superarán a las de 2015. Importaciones no tradicionales. Importaciones no tradicionales. Disculpen, las exportaciones no tradicionales. Vamos a ver, no tradicionales. Me dicen, el 2015 hemos tenido 10.857. Y el 2016, en ningún lado, hasta ahora vamos a ver que se va a superar. Entonces, ¿se estima que las importaciones no tradicionales superarán? Parece que no, ¿verdad? Parece que no. Entonces, la dejamos ahí esta pregunta. ¿Se estima que las exportaciones tradicionales en 2016 superarán a las del 2015? Tradicionales. Vamos con las tradicionales. Exportaciones tradicionales. 2015, 23.291. 2016, ya tenemos 24.000 y la cosa va para arriba. Entonces, hasta ahora va ganando esta alternativa. Vamos con la C. Las exportaciones tradicionales en el primer semestre de 2016 superaron a las de primer semestre 2015. Tradicionales. Las exportaciones 11.156, 11.000. Definitivamente no, pues el 2015 superó al 2016, no el 2016 al 2015. Y luego la E, las exportaciones no tradicionales en el primer semestre de 2016 superaron a las de 2015-1. A simple vista, no. Entonces nos quedamos con la alternativa letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Y esto es un poco teoría. Características de la deuda pública total. Es un poco repasar los conceptos que hemos hablado. Primero, es una expresión de la exportación de capital financiero de los países capitalistas desarrollados. Es una expresión de la exportación del capital de los países capitalistas desarrollados. Mantengámonos ahí. Se desarrolla con la exportación del capital comercial. Se da un círculo vicioso cuando la tasa de interés internacional se eleva. La deuda pública es dependiente de los préstamos eternos
y se origina y desarrolla con la exportación del capital industrial. Les dejo un par de segundos para que ustedes puedan analizar esta pregunta. ¿Sí? Vamos entonces. A ver, la primera alternativa es una expresión de la exportación, o sea, las características de la deuda pública total. ¿Es una expresión de la exportación del capital financiero de los países capitalistas? Claro, pues, los países capitalistas, los países que tienen superávit de dinero, exportan el dinero a aquellos países que no lo tienen, como los países tercermundistas. ¿Y cómo lo hacen? Prestando dinero, pues, haciendo que el dinero se circula. Entonces, esta alternativa sí está correcta. Sigamos con la siguiente. Se desarrolla con la exportación del capital comercial. Capital comercial. No hay mucho que decir ahí, ¿verdad? No tiene nada que ver con la deuda pública. Total. ¿Se da un círculo vicioso cuando la tasa de interés internacional se eleva? Claro. ¿Qué significa eso? Que a veces hay fluctuaciones en la tasa de cambio. Entonces, constantemente puede ir subiendo la tasa de cambio. ¿Qué significa a mí como país deudor? Si yo tengo mi deuda en otra divisa, que al final de cuentas la deuda me va a costar más. Cada vez voy a comprar más divisas extranjeras. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque constantemente sigo pagando. Pago más, por ahí surge refinanciación, por ahí surge la renegociación del contrato. Entonces se vuelve algo de nunca acabar. ¿Sí? Correcto, estamos bien con esto. Luego dice, la deuda pública es dependiente de los préstamos externos. Sí, pues, de alguna manera, la deuda pública es dependiente de los préstamos externos. Yo, como país, necesito dinero. ¿Puedo recurrir a algunas instancias internas? Sí, pero a veces el dinero que se necesita es mucho mayor que el que circula dentro de mi país. Por ende, ¿qué hago? Recurrir a instancias o instituciones externas a mí, al país. Entonces, sí es correcto esto de acá. Veamos dónde está esta alternativa. Es la 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. La letra E, exactamente. 1, 3 y 5. La letra E. Vayamos con otra pregunta. Son objetivos del Banco Mundial. Y eso hace un momento lo hablamos, ¿verdad? Vamos con el primero. Coordinar los préstamos de bienes estableciendo las prioridades adecuadas. No tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Luchar contra la pobreza? Sí, efectivamente, luchar contra la pobreza. Hace un ratito lo mencionamos. ¿Fomentar las inversiones privadas de capital extranjero y complementarias? También lo mencionamos. ¿Y promover un crecimiento desequilibrado del comercio internacional? Yo creo que no. Mejor dicho, es equilibrado. Esa alternativa no va, pues. Y financiar el desarrollo del tercer mundo. Entonces, acá tenemos tres afirmaciones correctas. 2, 3 y 5. Veamos dónde está. 2, 3 y 5. La letra E. Y vayamos con nuestra última pregunta de esta semana. Son causas del comercio internacional. Es decir, ¿qué origina el comercio internacional? Veamos con las alternativas que tenemos ahí. Los países no se autoabastecen. ¿Qué significa eso? Que yo no produzco lo que necesito. Entonces, ¿qué hago? Importo. El Perú no produce autos, importa. El Perú no produce maquinarias, importa. Entonces, los países no se autoabastecen y generan, por un lado, importación, el que no produce, y el que produce, exportación. Homogeneidad entre las condiciones de producción. No, pues, no sería homogeneidad. No hay homogeneidad, porque si todos producen lo mismo, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya no hay nada que importar o exportar. No hay homogeneidad. Nadie produce de la misma cantidad. Esta alternativa no va. Costos diferenciados. ¿Por qué China exporta la cantidad que exporta? Por sus costos, pues. ¿Por qué todo el mundo compra China? Porque sus costos son más bajos. Entonces hay lugares, hay países que tienen costos más bajos. Y yo si tengo costos bajos, acuérdense las teorías que hemos visto, tengo una ventaja frente a otro, entonces tengo que exportar. Excesivo
productivo nulo, exceso productivo nulo. Eso no tiene nada que ver. Y diferencia de gustos y preferencias. Exactamente. Entonces, la alternativa 1, 3 y 5. Nuevamente. 1, 3 y 5. Veamos. ¿Dónde está? 1, 3 y 5. Uy, acá no hay. Acá está. 1, 3 y 5. Exactamente. Listo. Y con esto acabamos esta semana, chicos. Hasta la siguiente semana. Chao.